Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y sea toda la honra, ya que Él es digno de todo honor. Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación, de nuestra alma. Nos ha salvado de la ira venidera, nos ha salvado del juicio, para todo aquel que cree. Vamos a tomar la Biblia. Esta es la Biblia Peshitta, versión Peshitta. No voy a utilizar ahorita la Reina Valera. Vamos a un salmo. Un salmo de los que más me gustan es el Salmo 119. Vayamos al primer bloque, porque se ha dividido en bloques y les ponen las letras hebreas. Vamos a Aleph. Número 1 dice: benditos los de camino irreprensible, que andan en la ley de Yahweh. Benditos son los que guardan su testimonio y los que buscan con todo su corazón. No han cometido iniquidad, sino que han andado en los caminos de Él. Tú les mandaste que tus ordenanzas fueran guardadas cuidadosamente. Ojalá que mis caminos fueran ordenados para que guarde tus mandamientos. Entonces no seré confundido cuando guarde tus mandamientos. Te alabaré en la integridad de mi corazón cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. Cuando haya ordenado mis caminos. Te alabaré en la integridad de mi corazón cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. Este salmo me gusta muchísimo precisamente porque nos hace razonar, nos hace pensar y nos hace ver que realmente Dios le da la capacidad al hombre para poder guardar sus mandamientos, sus estatutos, y tener un verdadero corazón íntegro. Entonces, cuando tenemos ese corazón íntegro, que viene siendo la promesa que el Señor ha dado en su profeta, entonces nos da un corazón íntegro y puro, porque dice el profeta Jeremías, dice que en aquellos tiempos quitaré el corazón de piedra para darles un corazón de carne, y en él escribiré mis estatutos, leyes, mandamientos y preceptos. Aprenderemos a hacer justicia, a hacer juicio verdadero. Entonces, esta es la diferencia que hay de aquellos que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Es la continuación de el video de carnalidad. Habíamos estado o nos habíamos quedado en Gálatas capítulo 5. Verso 20. Voy a estar desde el 19. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidias, iras,
contumacia, divisiones, sectarismos. En la Reina Valera dice herejías. En sectarismos dice que son herejías. Veamos. La Peshitta nos dice que es contumacia en el 20. Acá nos dice idolatría, hechicería, borracheras, orgías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces aquí vemos realmente que son las manifestaciones de la carne. El apóstol Pablo dice que hay una ley en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que nos lleva a pecar. Lo encontramos déjenme recuerdo, es en Romanos capítulo 6. Sí, capítulo 6. Es el capítulo 7. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí hay una grande polémica que existe entre los de la santidad y los de la gracia, los de Herminio y los de su maestro, lo acabo de olvidar cuál es su nombre. Entonces, los que están en la gracia y ellos están constantemente diciendo de que somos salvos por gracia. Verdaderamente somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, y dice que la salvación no se pierde. Porque aquel que estuvo yendo a la iglesia, pero siguió confiado en que estamos bajo la gracia y que puede hacer lo que a él le complace, porque la santidad dice que no, que tienes que vivir honestamente, cumpliendo con la limpieza y la pureza de tu corazón, de tu mente. Como ya les dije, el corazón con los mandamientos y los estatutos establecidos por Dios, escritos en su corazón, y eso nos llevará a estar, ¿qué? En la gracia. Por eso es de que dice aquí, mas yo fui vendido al pecado. Eso es lo que mucha gente no comprende, de que aunque nosotros todavía seguimos cometiendo errores, fallas y pecado, nuestros miembros nos llevan, porque está depositado el pecado en el cuerpo. Y dice 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso les digo, en la carne habita el pecado. En esta carne habita ese pecado. Por eso es de que tenemos una lucha constante y pleito constante de que tú no debes de darle cabida a tu carne, a tus deleites, placeres,
deseos pecaminosos y deseos, como se le llaman, carnales, concupiscencias. Es una lucha constante. Por eso es de que habíamos visto en la parte primera que dice que el espíritu es contra la carne y el espíritu jala hacia la santidad y la carne jala hacia el pecado. Por eso lo dice en el 17, porque la carne desea lo que es opuesto al espíritu y el espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Entonces, estas personas que traen la gracia, ¿cuándo han recibido el espíritu? Y muchos me dicen, cuando recibimos a Jesucristo o cuando nos bautizamos. Entonces debes de decirme cuál fue el don que te dio. Porque si andas en el Espíritu, Dios reparte dones, porque ese es un sello del Espíritu Santo. Él nos ha sellado con su Espíritu y ese Espíritu se manifiesta haciendo dones. ¿Como cuáles dones? Podemos ver los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, liberaciones, fe, milagros, interpretación de lenguas, lenguas angelicales. Y muchas veces nosotros, como no conocemos las otras lenguas que el Espíritu nos da, a veces estamos hablando lenguas de lo que viene siendo las humanas. Para esto nosotros tenemos que estar con el Espíritu Santo para saber qué tipo de dones tenemos y así de esa misma manera poder nosotros pedirle un don especial. Puede ser interpretación, puede ser profecía, puede ser fe, puede ser milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pero volvemos a entrar acá. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Entonces, las obras de la carne son manifiestas. ¿Por qué? Porque en la carne se ha dado el pecado. Hemos visto en el 20, idolatría, brujería, enemistad, contienda, envidias, iras. Y eso es lo que hemos estado viendo cuando han estado atacando a los apologistas cristianos en las redes sociales, de estos canales sectarios de la grande secta romana. Con todos sus canales se mira la ira, se mira la contienda, se mira la vulgaridad, se mira verdaderamente toda esa clase de manifestación de la carne. Por lo tanto, podemos ver que esa no es la iglesia. Entonces podemos seguir. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir el pecado en nosotros? Precisamente sometiéndonos primeramente a Dios. Pero para someternos a Dios necesitamos primeramente
conocer sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos, porque así nosotros podemos verdaderamente estar conscientes de que estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado y ordenado. Por eso dice aquí, y reconozco que la ley es buena. ¿Por qué? Porque esa es la que me marca los límites de mi caminar en Jesucristo. Mucha gente dice que camina en Jesucristo, pero comete tantas cosas y tiene tantos años que verdaderamente no han tenido un cambio, ni tampoco ha habido un progreso de cambios en su persona y en su manera de vivir. No es de que no diga que no son sinceros, pero verdaderamente no han sido instruidos, no han sido llevados verdaderamente al conocimiento y al entendimiento de que si no hay, en ese año que pasó, no hubo transformaciones, no hubo en él cambios, no hubo en él verdaderamente algo que fuese de relevancia y de victoria sobre los deseos de su carne, sobre los deseos de sus pecados, verdaderamente está viviendo en una religión. No hay una relación, no está caminando conforme al Espíritu, porque dice Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues andar conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Peshita. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Por eso dijo Jesús en el capítulo 1, verso 8, en el libro de los Hechos, la promesa que les dio a sus discípulos. No te muevas de Jerusalén hasta que hayas sido investido o que hayas recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. Tiene el poder para vencer al pecado. No hay excusa, no hay pretexto. Reconocemos que no somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia la perfección. Y si tú no estás caminando a la perfección, entonces tú no estás caminando con Jesucristo. Si tú no estás caminando verdaderamente venciendo el pecado que te asedia, entonces verdaderamente no estás caminando en el Espíritu y verdaderamente te estás tú mismo engañando. ¿Por qué? Número uno, porque no has recibido el Espíritu Santo y no andas conforme al Espíritu Santo. Solamente estás cumpliendo muchas veces el ir a la iglesia y estar ahí sentado, y eso es lo que hacen la Iglesia Católica Romana, que solamente pide de que tú vayas a la misa y allí tú ya quedaste bien con Dios. Y tienes el derecho de pedirle a Dios que te bendiga, de lo cual la Biblia nos dice que no es así. Hay un estudio allí, el que tengo, y nos lleva a Isaías capítulo 1, verso 1 en adelante, y les dice: yo lo que quiero es que verdaderamente no me traigas sacrificios, no me hagas misas, no me hagas velaciones, rosarios, ni nada de eso. Yo lo que quiero es que verdaderamente te tornes de tu camino, que te salgas de tu camino pecaminoso y que te vuelvas hacia mí, hacia mis caminos de justicia, de rectitud, como lo hemos visto ahorita en Salmo 119, capítulo 1 al 8. Conociendo verdaderamente juicios justos, porque es verdaderamente, esa es la diferencia de un verdadero caminar en el Espíritu o en Jesucristo y caminar en la carne. Idolatría y brujería están en los mismos puntos, que lo que viene siendo enemistad. ¿Cómo es que se manifiesta esto? ¿Cuántas veces la gente no va a las supuestas
brujas o brujos para hacer algún mal. Eso es enemistad, eso es contienda, eso es envidia, eso es ira, porque tienen envidia de aquel que está progresando y van y le buscan para que el hechicero le pida a sus ídolos, ¿sí?, a sus estatuas, a sus virgencitas, a sus santitos, que les pidan para hacerle un mal, porque tienen envidia, tienen ira, están en enemistad, división con esas personas. Eso es la manifestación de la carne. ¿Acaso no van pidiéndole a veces a esto que se haga todo ese tipo de mal? Manifestación de la carne. ¿Acaso no están buscando a veces hacerle mal a una persona, haciéndola quedar mal? Manifestación de la carne, ira, contienda, pleitos, celos, envidias, sectarios. Allí mismo está sectarismo. El sectarismo encierra todo ese tipo de cosas, de la idolatría, las velaciones a los santos, supuestos santos y supuestas vírgenes. Esa velación viene siendo principios de idolatría, viene siendo principios de hechicería, de brujería, de magia. Es que esa es magia blanca, que esa es magia rosa, que esa es la magia del amor. Velaciones, rezos a esos espíritus de esos supuestos santos es hechicería, principio de hechicería, y eso es sectarismo. Rencor, homicidio, borrachera, orgias y cualquier cosa semejante a estas, les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor, porque no andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que sucedía en aquellos tiempos con el pueblo de Israel? Sí. ¿Qué es lo que hizo cuando Dios sacó a su pueblo de Israel y lo trajo por el desierto? Vamos a Números capítulo 11, verso 4, y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? En Salmo 78, 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque muchas veces nosotros no podemos verdaderamente aceptar lo que Dios nos da, aunque sea cosas que a nosotros no nos agradan, no nos gustan. Voy a poner un ejemplo personal. Ustedes saben que en las cárceles no se da muy buena comida, pero en una ocasión, al tener un encuentro con unos espíritus manifestándose en una persona, fui llevado a la cárcel, como dice allí en Apocalipsis, y a muchos los meterán a la cárcel. Entonces fui metido a la cárcel y el Señor me habla y me dice: quiero que te comas lo que te dan aquí. No andes cambiando tu comida por querer obtener una mejor comida o un mejor platillo cuando se están repartiendo. ¿Qué es lo que sucede? Perdón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucedía en ese momento? En ese momento tienen un calendario en donde cada día saben qué es lo que les van a hacer de comer. En ciertos días venían pastel, en ciertos días venía un pedazo de lo que le llaman aquí hamburger, que es carne molida, así redondita. Y entonces muchos de ellos les decían: mira, yo te cambio mi postre, 5 días te doy mi postre, pero cuando venga esa carne o ese pastelito, tú me lo das.
A mí me llegaron y me dijeron, hacemos esto. Dije, no, yo no hago cambio, yo no hago nada de eso. ¿Por qué? Porque el Señor me había dicho, no hagas como ellos hacen. Acepta la comida que te llega, cómetela como te llega, acéptala, recíbela y humíllate. Y eso es una humillación, o sea, uno mismo rebajar, bajar, sumergir, debilitar tu orgullo, tu soberbia y todo ese entendimiento erróneo, egoísta. Entonces, es de esa manera. Muchas veces no quieren aceptar lo que Dios les presentó y les dio. ¿Y ellos qué? Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. No fueron humildes, no fueron agradecidos con Dios, con la comida, con lo que Él les daba, con lo que Él les ponía delante de ellos. Andaban en el desierto, acampando, en donde no había nada, pero Dios les proveía, les daba, pero ellos deseaban todavía estar en Egipto, en donde ellos quizás tenían gustos, comían carne, comían deleites, a pesar de que estaban esclavos, azotados, martirizados, todo el día y toda la semana, y el único placer que ellos tenían era comer carne o comer esos, pues, platillos que ellos tenían. Y entonces ellos no aceptaron la libertad de la esclavitud, a ser libres y por lo menos ir comiendo por lo menos pancito, frijolitos, hasta que Dios los hubiera entrado y los hubiera bendecido, prosperado, porque eran verdaderamente dignos, agradecidos, reconocedores de que Él es el que da, provee, bendice y hace en su vida. Entonces, eso es lo que sucede. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Entonces, manifiestas son las obras de la carne y los podemos encontrar en esas sectarias iglesia romana. Lo hemos estado viendo en esos días. Dios les bendiga y hasta la próxima.